Capitanes, bienvenidos a un episodio más de Capitán Financiero, este podcast donde vamos a compartir muchas experiencias de diferentes personalidades del medio deportivo. En esta ocasión, invitado que nos da mucho gusto presentar, diferente a lo que veníamos haciendo y la verdad mucho valor que vamos a compartir, que todo esto es para brindar. Soy Osvaldo Alanís. Y yo soy Daniel César, queridos capitanes, y el día de hoy estamos muy gustosos porque salimos del 120 por 90 para entrar a los cuadriláteros. El día de hoy me acompaña un hermano, un gran amigo, campeón mundial superligero. No es cosa menor, por supuesto. Presento a mi querido Estigma. Bienvenido. Daniel, muchísimas gracias, Osvaldo. Un gustazo. No, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en su podcast. Y pues como bien lo mencionas, campeón mundial superligero, orgullosamente poblano, y nuevamente muchísimas gracias por esta invitación en este podcast. Un gusto. Es tu casa, querido Estigma. Gracias por abrirte, gracias por estar con nosotros. Este es para, así como el fútbol, así como todos los deportes, todos hablamos de finanzas, todos tocamos este tema y es importante porque en la vida necesitas de finanzas para lo que tengas que hacer. Para entonces nos va a compartir por ahí mucha experiencia, porque así es, todos tenemos experiencia, pero bueno, ahí iremos platicando anécdotas y hay muchísimo de dónde cortar, mi querido Estigma, y yo quisiera empezar pues desde el principio. Yo sé que tú vienes de una dinastía importante de luchadores, tu abuelo, tu padre, ahora tú, por ahí ya saludamos a la cuarta generación, y preguntarte, hermano, ¿cómo fue vivir y crecer en una familia en donde, bueno, vienes de una dinastía luchística? ¿Cómo fue eso? ¿En qué momento te das cuenta de, caray, pues mi papá es este gran ídolo de las multitudes? ¿Cómo es ese sentimiento? Bueno, primero que nada, yo soy luchador de tercera generación, como bien lo mencionas. Al final del día, crecí, desde que tengo uso de razón, mi vida ha sido lucha libre. O sea, lo único que me faltó a mí es haber nacido en un cuadrilátero. La verdad es que desde que yo tengo uso de razón, siempre ha sido lucha libre, el rodearme, el ver las máscaras, el ver la tele, revistas, hacer todo sobre la lucha libre. Y pues para mí es algo muy bonito porque pues sigue, ¿no? Continúa esa descendencia, si así uno lo quieres seguir, porque al final del día nadie te obliga a que sigas con este bonito deporte, te puedes dedicar a otra cosa. Claro. Pero cuando ya lo llevas en la sangre y cuando ya tienes esa conexión, yo recuerdo perfectamente que la primera vez que yo entré a un vestidor y que vi en ese momento a luchadores, en ese momento como a un Dos Caras, a Atlantis, poniéndose sus capas antes de salir a luchar, pues imagínate, fue amor rotundo, fue amor a primera vista para enamorarme de la lucha libre. Posteriormente, cuando ya empiezas a tener un poquito más de edad, que eres niño, que ya eres un poquito más consciente, me acuerdo que en la escuela me decían, oye, pero tú de grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres que te digan? Señor doctor, señor abogado, señor lo que sea. Y yo les decía, yo quiero ser que me digan señor luchador. Entonces, la verdad sí suena muy chistoso, pero la verdad es de que pues yo desde chiquito ya tenía yo esa meta, esa convicción de dedicarme a la lucha libre. Claro. Posteriormente creces en secundaria, empiezas a probar otros deportes, el fútbol. Me gustó, estuve en la primaria, secundaria, en la selección de la escuela, jugaba yo fútbol. Pero no me llenaba, o sea, había algo que decía, sí, pero no. No es para mí. No es para mí, y fue cuando empecé, ya en la preparatoria yo empecé a entrenar lucha libre. Sí. Estaba yo muy delgado, me decía mi papá, necesitas subir de peso, para entrenar necesitas subir de peso, necesitas echarle a los fierritos, como quien dice, y me lo empecé a proponer, fueron regaños, fueron como... de eso de que te quieren picar la cresta y tienes que sacar la casta. Al final del día te tienes que armar de valor. Son los retos que uno empieza a enfrentarse. Y al final del día, pues acá estamos. Me recuerdo que cuando yo debuté como luchador profesional... ¿En qué año fue? 2009, en el 2009 en una función que fue una kermés de una universidad acá de Puebla, muy cerca de donde estamos. En una feria que hacen que pues los universitarios organizan todo y llevan lucha libre. Entonces contratan la función y me dice mi papá, me dice, vas a... esta oportunidad.
vas a subir, pero de referee para que te vayas tú como Ajá. ambientando, le vayas Sí. perdiendo el miedo al escenario, público, claro. porque al final del día el monstruo de 1000 cabezas siempre, Sí, es el público. al día de hoy te puedo decir que el nervio siempre va a existir, lo sigo sintiendo, pero es una adrenalina muy padre, muy bonita, que cuando sales al ring y te presentan y el público te abuchea, te ovaciona, es algo, es vitamina pura, es una inyección pura para uno. Y digo, entonces, me dice, ¿vas a subir de referee? ¿Cuál? Me dice, ya la traía, me dice, pues vas a subir ahorita en esta. Pero no traigo cosas, vas a subir. Entonces subí improvisado, haz de cuenta que que me prestaron ahí unas calcetas, unas botas, unos calzones. Subí parecía el caja fuerte porque no me hallaban la combinación, la verdad es que sí. ¿Y qué nombre? Le digo, no, me dice, tú sube, ahorita ya eso déjamelo a mí. Ajá. Subo, obviamente, con el pánico escénico, Sí. y me presentan Estigma. Ajá. Y ya de ahí Estigma quedó para el Real. ¿Quién lo inventó, tu papá? Mi papá me puso el nombre y me dijo, déjamelo. ¿Te dijo de dónde lo sacó, no? No, y yo ya después cuando me dijo Estigma, yo no sabía qué era. Ajá. Había escuchado la palabra, Sí. pero más no sin el significado. sí. Entonces ya cuando empecé a buscar en internet qué significaba y todo eso, pues ya empecé a hacer más o menos, y con lo que me pagó, Ajá. con mi primer sueldo, que Sí. fue que agarré y me hice mi equipo y mis botas. O sea, fue Ajá. un equipo así, pues muy sencillo, porque Sí. al final del día vas empezando en Sí. pero sí recuerdo que fue mi primer ¿Cuántos años sueldo tenías? yo tendría yo como unos 18. 17, 18 años. Sí, porque en 2009 yo también debuté en 2009, por eso te escuchaba y dije, mira qué fregón. Pero- yo también. pero- Se siente que tenía yo 20, No, entonces... pero al final del día te voy a decir algo, y yo creo que es algo que podemos compartir. El debutar es algo, Sí. es algo Nunca muy se te va a difícil. olvidar. Y es algo muy, Sí. muy difícil, porque al final del día pues es un compromiso. Claro, Entonces, estás joven, te quieres comer el mundo. Entonces, al final del día, pues son los retos que uno va Sí. enfrentando. Sí. Y te digo, ya después empecé a luchar en funciones por fuera, que en fiestas y así. Empecé a curtirme así. Y hasta que se me da la oportunidad en la Arena Puebla, fue cuando ya debuté. Y veía yo mi nombre, haz de cuenta que junto a los precios y las localidades, ahí, 150 pesos, Estigma. Entonces, sí, la verdad es que yo sí empecé con ese proceso Sí, de abajo, desde abajo, Sí. y posteriormente a curtirse, a estar entrenando. Estuve entrenar a la Ciudad de México, a la Arena México, que es donde pues es el sueño de todo luchador, ¿no? Debutar en la Arena México, que te vean y empezar a hacer historia, hacer un cartel y pues vaya, fue muy bonito, pero sí con muchos obstáculos, ¿no? Encima, sí. El primer obstáculo era pues armarme de valor y pues salir, ahora sí que... Verte a pararte ahí. Sí, Claro, entonces sí es algo muy, muy bonito, pero también pues difícil. Al final del Difícil, día con sacrificios, yo dejé de sí. estudiar, yo siempre tuve la convicción de ser luchador, estaba yo estudiando la carrera y yo fui bien honesto. Yo le dije, papá, yo no te quiero engañar, no quiero que estés en la creencia que estoy estudiando cuando no lo estoy aprovechando. Digo, dame chance de probarme y vemos qué pasa. Le digo, dame un semestre. Me dice, no te va a dar un semestre, te va a dar un año. Y pues ya me aventé casi 16 años. Ya estaba. Yo creo que ya libraste, ¿no? Creo que ya. Entonces sí ha sido así. Digo, Sí. pues las sorpresas que te van dando, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y pues muy contento, la verdad. Sí. No, justo antes de entrar ya a platicar con los capitanes, te lo reconocía, a mí que me fascina la lucha, veías al Estigma así, justo, literal, en algunas ya ni siquiera ponen los nombres, ya ponen sexta y séptima lucha, ¿no? Y el verte ya en la principal, en la lucha estelar, con figuras como Octagón, con Místico, pues a los que te queremos y te conocemos, gracias. nos llena de orgullo, cosa que te ha llevado hasta recorrer el mundo, ¿no? Porque eres un luchador ya de talla internacional y eso Gracias. ha sido fenomenal. ¿Cómo es ese proceso de un luchador? Porque creo que muchos lo conocemos de un futbolista, ¿no? El tema de fuerzas básicas,
hay los caminos de la sub-15, sub-17, sub-23, primera, o los caminos de tercera, segunda, por ahí expansión, primera. Un luchador, ¿cómo llega a hacerse de un nombre tan choncho como el ¿Cómo tuyo? se prepara? Hablando porque también hay niños que a lo mejor tienen la Sí. intención. ¿Cómo le hace un niño para entrar y cómo es ese camino? Al final del día, como yo lo mencioné, sí es algo, cuando tienes la convicción y quieres llegar, no hay manera de alguien que te tumbe, que te mueva la meta que tú quieres. Creo que para su servidor fue la clave también, porque Sí. también pude haber yo desertado al no gustarme, pues los entrenamientos, la forma de los entrenamientos, la exigencia que demanda todo eso, la disciplina. O sea, hay compañeros que desertan y Sí. se dedican a otra cosa o siguen luchando, pero ya no es así como su primera opción. Entonces, pues en el caso particular mío, yo como se los dije, yo dejé yo pedí el dejar de estudiar en ese momento cuando yo tenía la oportunidad de estudiar. Sí. No lo quise porque yo quería dedicarme a la lucha libre, pero fue dedicarme, era desayunar, comer y cenar, lucha libre, irme por un tiempo a la Ciudad de México a picar piedra con los entrenamientos. Luchaba yo aquí, pero en México no me tomaban en cuenta. Entonces era ese proceso de que todo luchador, una vez que ya está por luchar dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, pues te tienes que esperar. O sea, tienes que esperar el turno para cuando sea la oportunidad. Picar piedra, estar metido en el gimnasio, en los entrenamientos, conocer a los rivales. O sea, ¿Hay como academias que te Es una capacitan? no es una ¿O cómo academia. O sea, digo, ¿a dónde va a recorrer un niño que quiere eso? O sea, va como un gimnasio donde te preparan. O sea, digo porque a mí me surgen esas dudas. Es como, ¿cómo le haría yo para llegar? Sí. ¿En dónde llego? Y oye, Quiero ser luchador, ¿no? ¿En qué gimnasio? Y vas a un gimnasio y te van a decir, no, pues aquí te entrenamos para pesas, pero no. ¿Cómo es? O sea, Ok. ¿dónde es donde un niño puede normalmente llegar? Aquí en la Arena Puebla siempre ha existido la escuela de lucha libre y ha surgido, los mismos compañeros son los que dan la clase. Por lo regular, el que está más preparado es el profesor, ¿no? En este caso. Y yo empecé así, en los entrenamientos. Me gustó la lucha libre y haz de cuenta que te ponían a correr, tú que conoces la Arena Puebla, a correr la zona de balcón, subir y bajar escaleras, el acondicionamiento. Yeah. Porque el acondicionamiento es un poco pesado, subir, bajar escaleras, casi 40 minutos de puro acondicionamiento, lagartijas, sentadillas. O sea, estás que ya Sí. quieres tirar la toalla y luego termina ese calentamiento y vámonos al ring. Pero cuando eres nuevo empiezas a hacer puro acondicionamiento. Yeah. Y ya cuando eres ya un poquito más avanzado, empiezas a hacer condición de ring, lo que son rodadas, salidas de cuerda, salidas del ring, o sea, todas las variantes, ¿no? Las bases. Lo que es la lucha olímpica, o sea, ejercicios de cuello, o sea, sí es una preparación, Sí, claro. Que sí requiere no un año ni dos, o sea, sí requiere, varios años. es como una carrera, al final del día le totalmente. dedicas un tiempo, le inviertes mucho tiempo a esto que te gusta, y al final del día, pues vas viendo los resultados. A lo mejor no como tú quisieras, pero es el proceso. Al final del día, ya cuando ves para atrás, dices, El camino Valió que la tenías. pena. valió la pena, pero pues es el proceso que todo mundo Sí. tenemos que pasar de alguna manera. Entonces ya cuando estás, te digo, cuando yo ya debuto, pues yo seguía entrenando acá en Puebla y me voy a la Ciudad de México a entrenar, a probarme. Y pues también obviamente pues ya con luchadores ya conocidos que empiezan a entrenar y a picar piedra. Al final del día pues te tienes que armar de carácter, de fajarte y pues son los retos, ¿no? Y ya cuando se te presenta la oportunidad, pues aprovecharla. Si gustaste, pues te van a seguir tomando en cuenta. Si no, pues te tienes que esperar, seguir picando, seguir picando piedra. Yo creo que es pues es algo muy padre, pero también sí es ¿cómo te puedo decir? Como muy, pues sí a la vez complicado, ¿no? La incertidumbre, ¿no? La incertidumbre, porque luego también dices, híjole, pues ya uno siente que no estás avanzando, pero al final del día todo suma. Todo suma, la preparación, el estar entrenando.
de aquí para allá. Entonces sí ha sido un proceso que pues al final del día, pues ahorita ya uno ve resultados y lo disfrutas un poquito más. Claro. Pero qué bueno que lo mencionas porque muchas veces, a ver, en una entrevista a Will Smith le decían, es que yo quiero ser como tú y demás, y él dice, es que muchos me lo dicen, pero la verdad es que nadie está, o muy pocos son los que están dispuestos a pagar el precio de levantarte a las 5 de la mañana, de ser constante, aguantar tantos fracasos y tantos aprendizajes, porque para llegar a donde ustedes como grandes figuras del deporte llegaron, es porque se encontraron con muchos fracasos que para ustedes fueron aprendizajes. Claro. ¿No? La verdad es que la mayoría que dice, híjole, yo era muy bueno y tal y demás, el proceso es quizá lo que más duele y muy pocos son los que tienen esa resiliencia de decir, esto es lo que me va a dar y sigo adelante. Lo que decías, cuando tú tienes un sueño tan fijo y demás, va a ser difícil que alguien te tumbe. Sí. Entonces eso te lo reconozco muchísimo. Gracias. Y te digo, como tu amigo, me da un gustazo enorme verte en todas las arenas. Gracias. Ya se ve el nombre de Stigma muy grande y eso gracias. Es un muchas orgullo. Gracias, muchas gracias. Aunado a lo que dice Osvaldo de cómo es el proceso de la preparación, digo, entrando ya un poquito en el tema de finanzas, que muchos desconocemos cómo se mueve el tema financiero en la lucha. ¿Tú en qué punto dices, yo creo que ya puedo empezar a vivir de la lucha libre? Porque me imagino que muchos, a la par de llevar su carrera luchística, tienen otras profesiones. Sí. ¿En qué punto ya un luchador puede decir, yo ya puedo empezar a vivir de esto y ya no en la mañana una cosa y en la noche luchador? Pues mira, yo corrí con esa bendición tan enorme de vivir, a Dios gracias, de que la lucha libre me dé todo hasta el día de hoy. Me ha dado, yo estoy eternamente agradecido con Nuestra Señora, con Doña Lucha Libre, porque pues me ha dado todo. Me ha dado, en primer lugar, un trabajo. Sí. En segundo lugar, me ha permitido también conocer muchos lugares que yo nunca pensé conocer, rodearme también de gente que también jamás pensé conocer, y pues me ha dado también una familia, me ha dado todo. La verdad es que yo le vivo eternamente agradecido a la lucha libre. Y contestando tu pregunta, yo a Dios gracias siempre he vivido de la lucha libre, y pues al final del día, obviamente con situaciones difíciles como fue lo de la pandemia, claro. Que fue en el mundo de la lucha libre a todos pegó, ¿no? Sí nos pegó, porque al final del día nosotros vivimos de las funciones, de los eventos, y créeme que los fieles seguidores a la lucha libre, a través de redes sociales, que te compraban una máscara, entonces sí. De alguna manera seguía el apoyo, ¿no? Y seguir innovando, y fue cuestión también de crecimiento, para que en su momento, cuando fue el retorno, que fue un retorno gradual, porque no fue al 100%, no permitían llenos, no, empezó al 30%, al 50%, y luego al 70%, y luego ya hasta que al 100%. O sea, sí fue un poquillo complicado por lo que estábamos viendo en esos tiempos, pero al final del día el público respondió de muy buena manera, y pues ahorita lo estamos viendo que semana a semana en las diferentes plazas del Consejo Mundial de Lucha Libre se han visto muy buenas entradas. A la gente le está gustando mucho la lucha libre, está agarrando nuevamente fuerza, y pues lo que a nosotros nos queda es dar buen rendimiento arriba del ring, que el público salga contento, y pues es lo que... Para eso debemos darnos todos los deportistas, es lo que brinda su espectáculo. El espectáculo, el rendimiento, y sobre todo que el público salga con un buen sabor de boca, y que diga, vuelvo a regresar, ¿no? Esa es la misión que uno tiene como luchador. ¿Qué sería tu primer momento en que, o sea, ese salario primero, ya nos mencionabas, creo ahorita, fue esa lucha donde debutaste? Sí. ¿Previo a eso ya ganabas dinero de la lucha, o solamente hasta ahí, y cuando empiezas allá luchar, empiezas a ganar dinero? Fue cuando yo empecé a ganar dinero. En ese entonces pues, yo vivía con mis papás, no tenía yo así como que estaba estudiando, pero al final del día, como lo acabo de mencionar, o sea, cuando tienes ese gusanito o esa intención, pues no hay obstáculo que te lo impida, y pues seguí, ¿no? Entonces, cuando yo me lo propuse, que ya debuté, fue cuando yo empecé a ganar mi primer sueldo, fue el que yo recuerdo, y fue que yo empecé a mandar una máscara muy sencilla,
mis mallas y pues poco a poco armar, irme equipando con lo que necesitaba, sí. Con lo que Claro, sí, necesitaba, claro. exactamente. Claro. Obviamente, pues, pues estás en pañales, al final del día no tienes pues esa experiencia, ¿no? Entonces, pues al final del día tienes que aprender, ¿no? O sea, escuchas consejos, pero pues cuando eres joven... No los aceptas. No los aceptas, la verdad es Se que salen, sí no los pasan por aceptas. ahí. En este caso de mi padre que me decía, oye, haz esto. Ah, sí. Entonces, ahorita ya lo ves y dices, quisiera a veces regresar el tiempo para poner atención en ese tipo de mensajes o de consejos. O sea, que tendrías se puede decir como de mentor o de tutor, o tu papá fue el que más consejos te dio. O sea, hablando de tema financiero, ¿quién considerarías que es quien más te dio? Pues yo, no como tal me dio consejos, pero yo veía la forma de cómo él se administraba. Al final del día yo creo que nuestros papás como que fueron educados como los de antes, ¿no? La vieja escuela, por así decirlo, y era previsor o siempre tener como que el colchoncito y de vez en cuando había había que hacer o quería hacer un crecimiento familiar o personal junto con mi mamá, pero obviamente ya empezaban a crecer, ¿no? Esos pero yo que te diga, no, de leer un libro. No llegar a un consejo, no te lo llegaba así, pero muchos nos han dicho como, no, pues mi papá era bien ordenado, ¿no? Mi papá nos daba tal, mi papá se organizaba. Déjame decirte que la verdad mi señor padre es una persona que es muy estricta en su trabajo, muy ordenada, entonces sí es muy de todo tiene que estar como así. Presupuesto, ¿no? No, muy ordenado y en su forma de trabajar y en su forma de manejar sus finanzas, pues también. O sea, sí son muy... Sí. O sea, tiene sus fechas de pago de cosas. Pago. Claro. Entonces fue lo que yo le he ido aprendiendo y que de alguna manera, tal día tienes que hacer tus pagos y te vas organizando para... Llueve, trueno, relampaguee. El no tener deudas es vivir un poquito tranquilo, pero también de alguna manera te tienes que arriesgar. Yo siento que también te tienes que arriesgar, tienes que correr el riesgo para crecer. Claro. Porque si no lo haces, pues yo siento que también no vas a avanzar. Lo hemos platicado mucho y qué bueno que lo mencionas porque mucha gente le tiene miedo a la deuda y en este podcast lo hemos mencionado muchas veces los tipos de deudas, ¿no? O sea, endeudarte por a lo mejor irte de vacaciones con toda la familia y después andar con el nervio de no saber si la puedes pagar. Bueno, es un gran momento y demás, pero no es lo más recomendable. Pero existe deuda buena, ¿no? A lo mejor el poder tomar deuda exactamente para abrir un negocio o ustedes que todo el tipo de capacitación y demás, esas deudas que sí se recomiendan, ¿no? Entonces, qué bueno que hagas esa mención. Sí. Y sí, digo, su papá yo sé que es un tipo bastante estructurado y el ejemplo arrasa al final, ¿no? Sí, claro. Porque te pueden decir muchas cosas, pero al final el ejemplo que uno ve, y yo creo que tú también eres muy cercano a tu papá, por eso a mí me está llegando lo que estás diciendo tú, hermano. Gracias. Yo también tengo como ejemplo a mi papá, ¿no? Tú ves cómo se administran, cómo son muy responsables, cómo de repente me marcó mucho alguna vez que no era yo de pedir mucho, pero alguna vez algunos tenis o algo así, no me acuerdo qué fue, me los compró, yo estaba con la tentación yo los veía muy caros y demás, y me dijo algo que a la fecha se me quedó, me dijo, mira, si te los estoy comprando es porque quiero y puedo, ¿no? Entonces, verlo tan organizado, tan ordenado pues a mí ese es el ejemplo que yo a la fecha sigo. Claro. Entonces, entiendo ese punto y me gusta. Querido Stigma, quizá muchos conocemos cómo funciona el mundo financiero de los futbolistas, de los que trabajamos para algunas empresas, pero un luchador, por ejemplo, tú que perteneces al Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cómo es esa administración? ¿Tú ganas por lucha? ¿Tienen como un sueldo fijo? ¿Cómo es por lucha ganada? O sea, ¿tienen premios? O sea, por saber, digo, por entender. No, al sin final ser números, no por claro. números, sino por saber. Yo creo que es una pregunta que todo mundo se hace y ahora con las redes sociales siempre existe esa pregunta, ¿no? Como bien lo mencionan, los futbolistas obviamente se sabe los sueldos porque lo escuchas en los programas especializados de fútbol. No sé si sean hasta públicos, pero en algunas páginas puedes ver cuánto ganan. En toda la MLS sabes cuánto ganan. La MLS de Estados Unidos tienes
así cabalmente cuánto por cada centavo. Sí. En México no, pero más o menos tiene un aproximado. Pero sí en México hay que tienes premios por ser campeón, que hay un equipo que ofrece más o menos, que por minutos jugados, o sea, de repente cada jugador tiene sus premios individuales. Los incentivos. Por eso es como, exacto. cómo ser en las luchas, cómo es el general, o a lo mejor individualmente se arreglan diferente. Digo. No, acá, mira, nosotros trabajamos por honorarios, por lucha, recibimos un sueldo. Ya. Obviamente, dependiendo si tenemos una lucha, una presentación, 2 presentaciones, 3, es lo que nosotros percibimos. Sí. Y al final del día, tú tienes que, con esos, un ejemplo, con esos 20 pesos, tú tienes que administrarlos, ya sea para tus necesidades. En eso, yo en mi caso, pues sí administro, sí me considero, la verdad, sí un poquito administrado, como lo mencioné ahorita con el ejemplo de mi papá, de seguir ese tipo de consejos, ¿no? De tratar más bien invertir en cosas productivas, algo que al final del día sea para una inversión, no para uno, sino ya cuando ya tienes hijos. Claro, sí, ya lo piensas. Ya lo haces más que nada por lo que tienes atrás. Entonces, sí he tratado yo de hacerlo de esa manera y invertirlo. Por ejemplo, yo el consejo que yo puedo dar para invertir es en un seguro. En un seguro, ya sea de gastos médicos, un seguro de vida, un seguro para un fondo de ahorro para la educación de tus hijos. Son buenas inversiones que al final del día dices, híjole, lo estoy pagando. Pero cuando llega el momento de obtener un beneficio, es algo fenomenal, porque al final del día no sabes si el día de mañana vas a poder o ya no, pero lo estás pagando, y ya cuando lo terminas de pagar dices, gracias, sí. De algo va a servir. Entonces es lo que en un momento dado su servidor ha hecho, la inversión, de invertir en el fruto de mi trabajo, de los azotones. Pues sí, invertirlo en eso, ¿no? Invertirlo también en la salud, en estar en constante chequeo también médico, de vez en cuando la inversión pues sí, con un nutriólogo. Claro, porque tú al final vives de tu físico, del cuerpo. Claro. Sí. Esa es la inversión que yo hago, el hacer también un patrimonio. Entonces, sí, son cosas que también uno como luchador, no nada más son los ganar dinero y me doy la fiesta o me voy, o sea, sí es invertirlo. Ya cuando tienes familia, ves la vida. Prioridades, ¿verdad? Te cambia todo. Ves claro. Ahora que los tres somos papás, esos son mis primeros episodios como papás. Y ahora que los tres, gracias. Sí. Ahora que los tres somos papás, claro que te cambia la perspectiva. Claro. Te entiendo perfecto. Ahora que veo tu máscara, a mí me da un coraje, está muy bonita. A mí me da un coraje cuando se la rompen ahí. Ay, cabrón. Son caras, amigo. Son caras. ¿No? Nosotros tenemos, nosotros nos pagamos nuestros equipos, tenemos que ver a la persona que nos hace los equipos, las botas, las presentaciones, o sea, sí es un gasto. Sí, claro. Es un gasto que digo, no es un gasto, al final del día es su inversión. Es una inversión. Así que como te ven, te tratan y tienes que dar una buena impresión, están al nivel, acorde. Exacto. Claro, sí, porque no trabajas no eres independiente, o sea, te trabajas para una empresa, entonces tienes que verte lo mejor posible. Dicen por ahí que aquí con la lucha libre requiere toda su atención porque se vuelve como tu esposa. Cuando ya no le das la atención a la lucha libre, en mi caso, cuando te empiezas a descuidar y todo, pues también la lucha libre también te empieza a descuidar. Entonces, entonces en fútbol, en todo. Se vuelve como tu segunda esposa. Entonces, pues hay que cuidarla. Hay que cuidarla. La remarco, hermano, porque la verdad es que sí, digo, a todos los que nos están escuchando, sí llévense ese consejo también, porque a lo que se dediquen, me gustó eso, porque el día que tú le dejas de dedicar tiempo, esfuerzo y demás, pues tu trabajo también te lo va a dejar de dedicar a ti. Claro. Hay algunos negocios que vemos que están consolidados y entonces empiezan a decir, bueno, pues ya soy un restaurante, una marisquería, lo que tú quieras, o una empresa que tengo mis clientes y llevo 20 años y gano un chorro, entonces empiezan a descuidar y ya no le dan el mismo mantenimiento y a lo mejor pues las mesas llevan 15 años y ahí se quedan y demás. Y el día que tú empiezas a dejar de tener ese cuidado con tus negocios, con tu empresa, con tu trabajo y con tu persona,
Tu trabajo también te lo va a reclamar y te lo va a dejar de dar. Y te lo va a empezar a reclamar, no te va a decir, oye, esto, sino lo vas a empezar a ver con la caída de tus clientes. Exacto. O detalles que vas a decir, vas a empezar a ver focos amarillos y ya después cuando veas focos rojos vas a decir... Sí, ya. Componer es más difícil. Sí, todavía. Exactamente. Dicen por ahí, no, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces, yo creo que en todo ámbito profesional nos encontramos en los constantes retos para poder crecer. Al final del día, yo creo que el objetivo de cada uno de nosotros, lo que queremos es superarnos, sobresalir y destacar y trascender, ¿no? Eso es lo que buscamos. Pero sí, el camino no ha sido nada fácil. Te digo que en pandemia fue una situación un poquillo difícil, pero más bien en cambio te vuelves como resiliente. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte, te fortalece. Y pues acá estamos. Al final del día sí es Ahorita escuchándote, perdón, te interrumpo un poquito, me surge la pregunta. Porque si hablamos, la mayoría de la gente tiene un empleo seguro y tenemos un constante de que te lo están pagando nómina. Como dices tú, en la lucha libre es tú por presentación te van a estar pagando. Entonces también hay mucha gente que va por comisiones, que trabaja por un evento, que si vende algo pues le van a dar algo, un tema de comisiones o bienes raíces o lo que sea. Entonces, ¿qué consejo le darías a esa gente? Porque ¿cómo lo estás haciendo tú? Más que consejo es ¿cómo lo haces tú para llevar tus finanzas? Porque como dices, en la pandemia pues no tenían funciones, entonces no cobrabas. Pero ahorita a veces habrá 2, 3 funciones a la semana y a veces habrá una. ¿Y cómo le haces estigma para organizarse? ¿Qué haces primero? ¿Cómo lo valoras? ¿Ya tienes más o menos presupuestado cuántas tienes que ser al mes o a la semana para poder subsidiar todos tus pagos? ¿Qué pagas primero? O sea, ¿de qué manera te estructuras? Porque no tienes un sueldo fijo. O sea, no es como que yo haga lo que haga como el futbolista, pero yo lo que haga sí puedo ganar bonos, pero me van a pagar mis 100 pesos. No, acá es por función. Sí, claro. ¿Cómo haces para organizarte en eso? Pues básicamente yo, mis gastos principales son los que van por delante. Tus fijos. Los fijos son, yo no esos llueve, trueno, relampagué, yo no los tengo que hacer a un lado. O sea, son mis gastos los que van por delante. Y yo tengo que buscar la manera. Digo, afortunadamente y a Dios gracias en este tiempo uno sale adelante, ¿no? Sí. Pero yo soy previsor, o sea, yo sí tengo... Tienes tu guardadito, o sea, para si gano 10 pesos, papá, ¿no? si gano 10 pesos, yo no me quemo los 10 pesos, o sea, yo de esos 10 pesos aparto 7 pesos, o sea, un ejemplo. Sí. Y lo demás va para los gastos para ir saliendo con los gastos de escuela, de casa, de seguro. Entonces, sí son... Y, por ejemplo, que tienes que cuando se te van acabando que las mallas, que las máscaras, o que vendes, porque nosotros sí estamos en ese constante contacto con los aficionados de que, oye, quiero tu máscara. Ya en las redes sociales o en la misma arena, oye, tu máscara. Y a lo mejor ya te quedas sin máscara, entonces tienes que mandar a hacer. Entonces, sí es un poquillo que te tienes como que picar de acá, o sea, tener tu ahorro para ese tipo de imprevistos, imprevistos. Ni qué decir con las enfermedades, porque al final del día eso no avisa. Sí. Cuando tienes una enfermedad, cuando te llegan situaciones con los hijos, que dices, quiero que me pase a mí, no a ellos, es cuando, y que medicamentos y que todo eso, o sea, sí son gastos que pues los tienes que hacer al final del día. Y obviamente pues los gastos que como los mencioné, los gastos fijos son los principal, ¿no? Sí, son lo principal. Para estar un poquito tranquilo, ya cuando dices, un mes más, dices, adiós, gracias. Sí. Como dicen por ahí, un día a la vez solo por hoy, ya un mes más. Entonces es así como su servidor no te manejas más. Yo me manejo. Sí, pero es bien interesante lo que dice Osvaldo. Al final, pues viene siendo parecido a los que tienen un esquema de comisiones, que bueno, pues habrá meses que sean muy buenos y habrá meses en donde sí son más complicados. ¿Lo mismo aplica en la lucha? ¿Hay temporadas? O porque, por ejemplo, en fútbol hay temporadas. Ustedes, eso es una constante, ¿no? Tienen los lunes en Puebla, martes Ciudad de México, Guadalajara, viernes Ciudad de México. Ustedes al pertenecer a una empresa, por ejemplo, se pueden contratar, pues, que ya salió el miércoles una función en San Martín Texmelucan. Sí, claro. ¿Sí se puede? Sí, claro. De hecho, también es eso. O sea, semana a semana
tenemos nuestro calendario, por así decirlo, de presentaciones. Entonces, en las páginas del Consejo Mundial de Lucha Libre se sube en la cartelera, entonces ya te ves programado, entonces ya empiezas a organizarte, aunque esto, y ya empiezas a moverte para organizarte, pagar y cumplir con el compromiso. Pero sí, hay temporadas, por ejemplo, ahorita que fue fin de año, pues son vacaciones. Al final del día, los niños son los que arrastran al papá y que llevan a las luchas, entonces va toda la familia. Entonces, sí son muy buenas entradas, ni qué decir cuando son vacaciones de Semana Santa, de verano, o algún puente, que ahorita últimamente hemos estado viviendo muchos puentes, la verdad. Entonces, eso ayuda también a que haya más gente, ¿no? A que haya más gente. El turismo también, que también semana a semana, gente que viene de otros países viene a ver lucha libre, por ver cómo es la catarsis de una función de México, glamour. Que no es diferente a cualquier... Bueno, a muchos países no es como que tengan esa cultura. Ya muchos lo agarran así como ir a las pirámides es ir a la lucha libre. Sí. Les hacemos la invitación, de verdad, visiten vayan a las luchas, porque aquí me encanta la Arena Puebla. Tú vas a las luchas y ves muchas veces más extranjeros cerca del ring que mexicanos, porque es un tema cultural. Lo que tú dices es, viene un visitante, ¿no? A tu lado, lo llevas al centro, a tal pirámide, y vamos a las luchas. Es un tema cultural interesantísimo, y tú ves cómo a alemanes, además, a lo mejor no están entendiendo nada y se les cae la baba de esta riqueza cultural que representa la lucha libre en México. Es algo importantísimo de nuestra cultura. La verdad es de que ha tenido mucho arraigo. Te digo que tomó mucha fuerza. Antes de la pandemia estaba como quien dice, la lucha libre en su auge. Cuando se viene la pandemia, sí fue una incertidumbre para todos nosotros, porque no sabíamos cómo va a ser el retorno. O sea, sí, porque tuvimos sí lo viví, todavía yo no luchaba, pero sí me tocó vivirlo. En el 2009, no sé si se van a acordar, seguramente sí, cuando fue la gripe, de la influenza. Cerraron las funciones 2 semanas, porque duró muy poquito. Y cuando fue el retorno a la lucha libre, le pegó bastante. Las entradas estaban muy flojas. Sí fue un poco difícil. Entonces, se viene el COVID, tienes como antecedente esa situación. Dices, puta, sí, va a ser lo mismo. Pero y no. Más largo, porque el COVID duró varios meses. Estas fueron 2 semanas. Yo me acuerdo de esa vez de la influenza porque fue cuando yo debuto. Me tocó debutar con el estadio solo en el Azteca. Claro. No había nadie, 2 semanas hubo de que ningún partido se jugó con gente y yo... Oye, ¿y qué tal sentías cuando jugar fútbol sin gente? Para mí fue beneficioso, porque estar con el Azteca, con mucha gente en tu debut, que te da más nervio. Sí, claro. Yo debuté sin nadie. Y claro, se escuchaba todo en la tele, escuchaban cuando te los gritaban. Los gritos, claro. Y eres chavo y te gritan todos, entonces para mí sí fue una experiencia, tocando el tema mío, pero sí. Que yo en la pandemia, porque estuvimos parados como medio año. O sea, no fue mucho. O sea, ahorita puedo decir que no fue mucho, pero cuando lo vives... muchísimo, claro. No, o sea, eterno. No ves la hora y prendes la tele y escuchas COVID. Me acuerdo que prendías la tele y estaba esta persona que daba los... decía las gráficas de los contagios y todo. Pero bueno, cuando se viene estuvimos parados 6 meses hasta que me llaman por teléfono. Joven, ya vamos a empezar las funciones a puerta cerrada. Entonces, ¿quiere participar? Le digo yo, sí. Estoy puesto. No, pues ya lo que quería, yo también me sentía ya como león enjaulado, imagínate, probablemente con compromisos no como los de ahorita, pero sí ya tienes responsabilidades. Entonces, fue en ese momento que dije sí, y me mandaban me mandaban a hacer la prueba del COVID. Y me iba yo a la Ciudad de México a las funciones a puerta cerrada. Se grababan, eran funciones, se grababan y sin público. O sea, comparto esa vivencia que a lo mejor en su momento tú la viviste, porque luchar sin público, imagínate, se escucha todo, o sea, los gritos, todo escuchas, y aparte te siente raro, pero al final del día era lo que había.
Y obviamente, te adaptas. como experiencia fue algo bueno, pero como que ese saborcito de... Es que la lucha, la verdad es que fútbol, pues sí se puede, no es lo mismo, pero yo siento que la lucha merma todavía más sin público, porque Claro. la verdad lo padre, lo folclórico de ir a las luchas es esa catarsis que tú dices de Claro. escuchar, es el desestrés máximo. ¿Te acuerdas cuando yo llevé a mi mamá a las luchas? Sí. Saludos, yo le dije que íbamos a ir a una tienda departamental y nos pasamos. Y llegaron a las luchas. Y es un desestrés máximo de lo bonito que es ir y tus maldiciones y lo que escuchas, entonces sin público debe haber sido bien difícil. Sí. Oye, mi querido Stigma, pues traemos también unas dinámicas que queremos hacer contigo y demás, son preguntas. Déjame preguntar antes de que... Perdóname, sí, claro. Pregunta, dos puntos. No. ¿Stigma ha invertido? ¿Ha hecho alguna cosa como invertir? Sí. Entonces mencionabas tema de seguros, tema de seguros para los niños de la escuela. ¿Algo más ha hecho Stigma de inversión? Sí, yo tenía la inquietud de cuando esto de la pandemia pasara. Sí. Digo, a lo mejor tocó mucho el tema de la pandemia, pero fue lo que a mí en claro, lo personal me sí. tocó A vivir. todos nos vivió, sí. Y fue lección de vida, ¿no? Para todos en su momento. Y sí, yo con mi esposa dijimos, cuando esta situación pase, vamos a empezar a realizar nuestros proyectos que teníamos, porque Sí, claro. la pandemia nos paró. Sí. Entonces le dimos prioridad a esos proyectos. Siento yo, no sé ustedes, y no me lo van a negar, que las esposas como que siempre nos jalan para los proyectos que quieras hacer. Son las que nos dicen sale y como que son más aventadas. Uno como que es más conservador o tengo acá la palabra más analítico. ajá. Como que no te avientas a hacer a realizarlo, y al final del día son las que te dan el empujón y lo haces. En el caso particular donde vivamos nosotros, que ese departamento era de mi esposa cuando nos casamos, pues vivíamos en ese departamento de recién casados. Cuando se viene llega mi hijo, nuestro primer hijo, estábamos muy bien, pero ya también te empiezas a sentir así como que los espacios, más espacio. sí. Entonces ese tipo de cosas te empiezan a orillar y a motivar a buscar crecimiento. Sí. Entonces cuando esto se empezó a estabilizar, me dice, oye, vamos a retomar este proyecto, le digo, adelante. Y empezamos a ver, así que muchas opciones de compra de un inmueble. Un inmueble, claro. Pero yo siento que el hecho de que empieces a ver ya es un gran paso, porque empiezas a incitar. La mente empieza a atraer más. Y el universo como que lo empieza a jalar. Y empezamos a ver muchas opciones, hasta que se nos hizo. Y fue la inversión que al día de hoy, y yo me siento muy orgulloso, porque pues, es algo muy padre, ¿no? El hacer un proyecto de ese tipo con tu esposa, no para uno, al final del día lo vuelvo a repetir, ya no es para uno, es pensando en los hijos. Y sí, también pues yo me siento muy orgulloso de eso, y siento que de una cosa como que tienes la cosquita de seguir haciendo lo mismo, de volver a dar ese paso. Esa hambre de querer lograr más cosas y entonces, más pasos. En ese camino estamos. Espero seguir teniendo la capacidad y que esas ganas nunca se acaben para seguir creciendo. Claro. Sí. No, qué bueno, y felicidades. Porque muchas gracias. Cualquier paso, y lo hemos mencionado, el ya generar algo, invertir en algo ya es un paso. Siento grande. yo, Qué no sé, perdón, que el hecho de que acá un consejo que a lo mejor yo puedo dar es que no te fijes en el compañero de al lado, ni en el de enfrente, ni que porque si fulanito ya hizo esto y tú no has hecho. Yo creo que eso es algo bien importante, el no fijarte en lo que está. No compararte. No compararte. Me lo dijo mi papá en alguna ocasión, me dice, si no eres feliz con lo que no tienes, con lo que tienes, estás mal. Yo no lo entendía lo que me quiso decir hasta que lo escuché, lo puse en práctica, y fue cuando dije, pues claro, te tienes que sentir orgulloso con lo que has hecho. Entonces, es algo muy padre, y cuando trabajas
en ti, sin ver al de al lado y en silencio, que eso también es algo, yo sí, qué importante. que no sepa tu mano izquierda, lo que sabe tu mano derecha, que no sepa la izquierda o viceversa. Yo siento que es un buen consejo, ser discreto, y hasta que ya lo logras, ya a lo mejor ya dices, ya no puedo decir, a lo mejor que lo que yo puedo compartirles. Muy buenos consejos. Sí. Me gusta y yo ahí aterrizando en esto que decías, me gusta como sacar conclusiones para compartir. Y ahorita lo escuchaba y decir, tenía la intención de comprar algo y mi señora me incitó y mi tal. Yo soy mucho del tema de energías, el tema de abundancia, el tema de compartir. Entonces, al final ellos empezaron a buscar una propiedad, empezaron a buscar un lugar y se les abrió la vida y se abrió la mente y muchas opciones y al final llegó lo que tenía que llegar. Entonces, a ti que estás empezando a invertir, a ti que estás empezando a querer hacer lo que tengas que hacer, empieza a investigar, empieza a meterte, empieza a meterle eso a tu cabeza y de verdad, de una u otra manera, se te van a dar las cosas. De una u otra manera hicimos este podcast en nuestra mente primero, en querer estar sumándole a la gente, y aquí está aterrizado con ya muchos capítulos. Así mismo el con su inversión, así mismo para ser luchador, así mismo para ser futbolista, así mismo para ser empresario. Entonces realmente que la gente, me gusta sacar como conclusiones, pues sepa que si quieres algo, empieza por algo y investigue, y te va a dar, o sea, te van a abrir las puertas. Y qué bueno que ahorita lo compartes. Yo también sí soy de las energías, de todo eso. Como que me acerqué mucho a ese tipo de cosas y canalizarlas obviamente de buena manera. Y sí ves resultados. Sí. Te digo, el trabajar en silencio y en una comunión, en este caso con tu esposa, con tu pareja, con tu esposa, claro. En mi caso con mi esposa, esas tardes de café que dices, te pones a platicar y llegas a ese punto y que dices, vamos a trabajar, vamos a hacer esto, y cuando lo logras es una satisfacción como no tienes idea, enorme. Entonces yo sí soy muy fiel creyente de dejárselo a Dios y al universo. Obviamente tienes que trabajar también para luchar para ello, para sacarlo, para facilitárselo, pero... Sí, entonces sí, el consejo, coincido con ustedes, es no dejar de creer y fijarte en esa meta. Claro. Empezarla a incitar, empezarlo a ir a trabajar, o sea, ver esto, empezarte a mover, y una cosa te lleva a la otra. Claro, exactamente. Pues pasamos. Ahora yo porque es que me encanta porque Osvaldo, la verdad, sí es muy aterrizado y es de conclusiones, y también me parece muy valiosa. Y ahora, estando mucho más cercano a ti, te he aprendido mucho esa parte de, a ver, al final es permitirse uno mismo y abrirse también a que sucedan las cosas, ¿no? Y los dos ponen un ejemplo, yo también quiero comentarles alguna, ahora que estábamos viendo lo de un negocito y demás, cuando tú te permites y te abres y estás haciendo, estás en esta misma dinámica para que las cosas sucedan, digo, como increíble, es un negocio de comida, y entonces donde lo íbamos a poner, la persona que estaba anteriormente, justo el mobiliario que nosotros necesitábamos, justo la persona que había dejado ese, hace cuenta que se lo mandé a hacer. O sea, justo las necesidades que teníamos en ese momento. Y por ahí estaba yo platicando con mi arquitecto y dice, pues yo conozco muy bien al que te puede ayudar con unas mesas y demás. Estaba ahí en ese lugar. Entonces, es abrirse a que las cosas sucedan. Y se los compartimos porque todos los que nos escuchan traen alguna ilusión, algún sueño. Claro. Y muy pocos son los que se permiten empezar, o sea, tomar acción para que esas cosas sucedan. Claro. Entonces, es valiosísimo lo que están diciendo, lo tomamos como conclusión. Permítanse de verdad iniciar con pequeñas acciones y traer la intención de, quiero poner mi paletería. Ya sabes cuánto cuesta un refrigerador, sabes cómo se hacen y demás. Empieza, apasionate de verdad por esas cosas, porque si no lo vas a ver lejano al sueño y te va a frustrar. O sea, permítete a ti, y son dos grandes ejemplos, un gran futbolista, un gran luchador. Permítete a ti iniciar con pequeñas acciones. Yo quiero ser luchador, pues voy a las luchas y pregunto y empiezo, ¿dónde voy cuál es el gimnasio que puedo? Órale, ¿cuál sería mi nombre? Y a medida que empieces a trabajar, vas logrando esas pequeñas victorias que al final te van a acercar a tu sueño. Entonces, lo remarco porque de verdad me parece muy valioso lo que ustedes dijeron. Al final, esas primeras pláticas con tu esposa de lograr ese sueño, hoy
Me parece increíble que ya lo hagas cristalizado, entonces te felicito. Muchas gracias. Yo la verdad es de que es muy padre coincidir con esto, pero yo creo que ahorita lo podemos decir, ¿no? Sí. Pero Pero hace 10 años estás joven. No lo veías así. Sí, tienes, claro. tu cabeza está en otro mundo, está en quererte comer el mundo, y no lo ves con esa madurez. No ves tanto futuro, ves más. Ya momentáneo. cuando llegan los hijos, ya cuando ya tienes un compromiso, es cuando ya te cae el 20 y dices, no, pues sí, ya tienes que hacer a un lado todo este tipo de, Sí, de cosas que no de te cosas suman. que al final del día son momentos lo que te llevas. Sí. Pero ya tienes que dar Sí, paso. mucho lo decimos acá con el equipo, es vivir en equilibrio y es no, porque todos dicen, no, es que si hubiera hecho, y estoy de acuerdo, sí, pero la vivencia que tuviste te dio una enseñanza que por algo estás aquí, a ti el vivir la pandemia te hizo decir a tu señora, ¿sabes qué? Tenemos que, cuando te recuperemos, seguir y Claro. ahora tienes un departamento por eso, ¿no? Entonces, como que te hace ver cosas, las situaciones difíciles, pero muchos dicen, ojalá hubiera habido de joven y me hubiera dado cuenta, a lo mejor no hubiera gastado en tal cosa. A lo mejor no hubieras gastado, pero también hubieras invertido y hubieras tenido para poder gastar eso y más. Pero a eso vamos, por eso nosotros creemos tan importante la educación financiera, entre más joven mucho mejor, porque más facilidad tienes para vivir esas buenas experiencias sin privarte de eso, pero también haciendo otras cosas en donde puedas empezar a generar recursos o ingresos. O diversificar tu carrera, ¿no? Al final del día, yo siento que cuando ya empiezas a tener un capital y un nombre, como que siento yo que es un poco más fácil de hacer otras cosas. Me imagino que yo lo vi, me di cuenta en el mundo del fútbol. Sí. Mi hijo hace unos 2 años que me dice, oye, es que quiero jugar fútbol. Y lo metimos a una escuela filial ¿puedo decir el nombre? Del Atlas, aquí en la ciudad de Puebla, y a la conclusión que yo llegué, o sea, el fútbol es tan grande que puedes diversificar, poner una escuela. Me imagino que muchos compañeros ponen su academia de fútbol, pero la diversifican. Acá en el caso de nosotros, pues también de alguna manera un negocio, claro. Dependiendo las necesidades, un gimnasio para a las nuevas generaciones, claro, de inculcarles, si les gusta la lucha libre, pues vaya, el hecho de que sigan que sigan con esos sueños, ¿no? Ayudarles un poquito a que sigan sus sueños. Ahora que yo estoy acá, que vivo yo en Puebla, se me dio la oportunidad de estar ahora con algunos, de llevar los entrenamientos en la Arena Puebla. Y fíjate que muchos chavos que han estado, que luchan por fuera, que quieren probar suerte dentro de la Arena Puebla, pues han llegado. Entonces, creo que hemos hecho las cosas bien. Sí, está motivando a gente. Se están motivando, claro. Entonces me llena de satisfacción, pero también es saberlos como guiar con las experiencias que uno ha tenido. Ya te tocaron vivir, claro. Entonces, y es el proceso que ahorita a ellos les toca vivir, pero más sin en cambio, pues darles esos pequeños consejos y que sobre todo que se administren y que no tengan lesiones, porque una lesión te para, o sea, una lesión en la lucha libre o en cualquier deporte, una lesión, o sea, estar 3, 6 meses, hasta un año, es un infierno. Sí. Yo no lo he vivido afortunadamente, pero compañeros cercanos que han estado 6 o hasta un año, inclusive se han retirado por tantas lesiones. Entonces sí es un proceso que no se lo deseas cuando estás en el mundo del deporte. No se lo deseas, exactamente. Pasemos a las preguntas. Claro, aquí, mira, tú siempre estás acostumbrado a luchar a 3 caídas, aquí va a ser a 11 caídas. Son muy rápidas. 11 preguntas rápidas. Va. Y lo primero que se te viene a la mente, y la primera es, ¿quién es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas inversión? Saúl El Canelo Álvarez. Bien. Ok. En 2 palabras, ¿tu mejor inversión? Mi patrimonio, mi casa. Okay. Padrísimo. ¿Y la peor? Fue cuando quise incursionar ya luchando, que cuando compré mi carro,
el primer carro, había salido la plataforma de Uber. Ajá. Y quise probar suerte en mis ratos que no luchaba, como incógnito. Dije, quiero probar suerte a ver cómo funciona, porque entró con mucha fuerza la plataforma. Y sí, me metí, me investigué y todo. Y sí fue una inversión, al principio fue buena, pero ya después, y eso que yo era el propietario de la unidad. Sí. Ya después, Malo, ya no me salió. Me acuerdo que el día que me retiré de eso, me había hecho en el día 250 pesos. Dije, no. Entonces, pero afortunadamente el carro era mío. Imagínate si lo das a trabajar. Claro. Sí, claro. Tienes que pagarlo, los seguros para ese tipo de servicios son más caros, todo sube. Entonces, sí, al final del día fue bueno, pero en conclusión, no tanto. Lo último, no. Claro. Sí. ¿A quién le llamarías si quisieras invertir? Ay, pues yo creo que a mi papá. ¿A tu papá? A mi papá. Muy bien. ¿Te acuerdas de cuánto fue tu primer pago? Sí, fueron alrededor de 1,000 pesos, creo. Sí, más o menos 1,000 pesos, sí. Bien. ¿Qué hiciste con ese primer pago? Te digo que fue que me hice mi tu equipo, ¿verdad? sí. Nos habías dicho. Más o menos, y ya después que de repente que mis primeros sueldos sí eran así muy, hasta por debajo de los 1,000 pesos. O sea, yo la verdad sí sí he picado piedra, sí sé lo que es empezar y es como lo valoras. Qué valioso, sí, mucho más valoras todo, sí, cierto. Oye, querido Sigma, algo que siempre quisiste comprar y que afortunadamente lo pudiste hacer. Te digo que mi casa, Tu sí. casa, Bueno, qué bien. padre. Tu peor gasto. Que digas, la regué porque sí fue un gasto, no fue una inversión, fue un gasto. Ay, pues nos han dicho desde que mis carros, mis tenis, Pues sí, al final del día, pues a mí me gusta botella, digo ahí de todo. Me gusta, por ejemplo, el gimnasio y luego los suplementos. O sea, que luego de repente... Sí, son carísimos, ¿no? Sí, todo ahorita está súper caro. carísimo, Y los suplementos, que de repente ya no que te cae mal en el estómago y dices, puta. Ya quedó el botezón. Ya te el bote de 3 kilos, ¿no? Sí, puede ser los suplementos. Muy bien. Si pudieras viajar al pasado con los conocimientos que hoy tienes, ¿harías algo diferente? Tal vez no a lo mejor, pues si fuera el pasado, a lo mejor ya tendría lo que he hecho ahorita, ¿no? Y ahorita pues un poquito más, ¿no? Sí. Pero... O sea, arrancarías antes, me imagino que... Tal vez sí, si tuviera yo la madurez, más que nada, sin duda, pues el patrimonio, yo creo que es lo que uno quiere. De primera instancia, cuando empiezas tienes sueños, dices patrimonio, es lo primero que se te viene a la mente. ¿Qué recomendación de inversión le darías a un luchador, jugador, deportista que va iniciando en su carrera? O sea, ¿qué le dirías? Lo primero, invierte en esto. Lo que sea, puede ser seguros, casas, la primera inversión yo creo que a lo mejor no es económica, sino como de manera personal, ser discreto. Sí. Esa es la mejor, ser súper discreto en los sueños que tú tengas y ya de ahí vas a ir partiendo. Si tú tienes el sueño de hacer algo, pero si no se lo cuentas a nadie y estás enfocado en eso, va a pasar. Y el tiempo, o sea, invertir tiempo y perseverancia en esa cuestión. Y digo ya así como cosas ya de a futuro, cosas que pueden ser un seguro, o sea, de médico, seguro de vida, el seguro para los hijos de estudio. Eso es buenísimo porque cuando ya entran a la universidad, olvídate. Que en México es muy poco utilizado. Entonces, y mira, mi pregunta, la última, era justo un consejo para todos los capitanes que nos ven personal, no necesariamente de vida, sino un consejo de vida que nos dé Sigma hoy. Híjole, pues como lo mencioné y creo que lo compartimos nosotros tres, es pues ser constante y yo siento que esa es la clave, ir trabajando los sueños que tú tengas, irlos trabajando y con pequeñas cosas uno puede, es un gran avance. Al final del día todo suma. Yo siento que es teniendo esos cimientos, esas bases, siento yo que puede uno ir dando pequeños pasos, pero al final del día son grandes, ¿no? Y sobre todo, como lo dijimos, no fijarse en el compañero de al lado, en el conocido. Eso es malísimo, el compararte, porque
de alguna manera bajas tu frecuencia. Ujú. Bajas tu frecuencia, tu energía, y no no le das al universo esa energía. Claro, que- esa Un, energía, sí, un gran acercarte amigo a- siempre me decía que la comparación es el mayor ladrón de felicidad. Y nunca vas a estar, si te comparas, nunca vas a estar de acuerdo, Conforme. feliz con lo que tienes. Sí. Entonces, Eso, si tú ves al de al lado y dices, ¿y por qué tiene y yo no? Caes si estás en esa constante, lo único que vas a hacer es que, como quien dice acá en el ambiente, te vas a amargar. sí. Entonces sí. sería un error fatal andarte comparando que No, con el demás. familiar, con el amigo. O sea, al final del día, Sí, ser feliz siempre con va a lo haber que uno que tienes. más tiene y uno que Sí, menos tiene. Entonces, así ¿para es. qué vivir esa situación? hay un Entonces, cuentillo que les dejo de tarea a todos los capitanes. Busquen el de las 99 monedas de oro, ¿no? Y para rematar también seguramente lo Sí. conocen, el de los 4 acuerdos. Ah, El libro de- buenísimo. bueno, ese Buenísimo recomendable. ese libro de los 4 acuerdos, es súper buenísimo. Por Sí, supuesto. Recomendable, totalmente. Pues muchas gracias, No, Stigma. De verdad, usted- un gusto, un placer tener aquí a personalidades como tú y Muchas que gracias. sume, que aporte y que tenga la apertura de brindarnos todo este conocimiento. Gracias por Gracias. compartirnos todo esto, querido Stigma. Hoy aprendimos muchísimo y bueno, como tu amigo es un orgullo verte crecer tanto. Querido Stigma, muchas gracias. Igual para cada uno de ustedes, Gracias. muchísimas gracias por este Gracias. ¿Tus espacio. redes sociales para que nos compartan? Manejo puro Instagram, Ok. letras minúsculas, junto Stigma, CMLL_oficial con doble F. Ahí, Ok, ahí me perfecto. encuentran en Para mis que redes lo sigan. sociales. Vayan a Por ahí. seguir a mi querido Stigma. Stigma Estén con atentos. S. Ah, bueno, sí. Perdón. Sí, Perfecto. no, claro. Pues muchísimas Síganos. gracias, querido amigo. Muchas Estén gracias. atentos por ahí, nuestros cursos, nuestros podcasts, todo lo que estamos tratando de sumar. Y pues seguiremos con contenido. Gracias por acompañarnos. Gracias ahí. Muchas gracias. Capitanes, ya saben, lo más importante que le decimos nosotros es dominen sus finanzas y ganen en la vida. Un saludo.